Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la congregación, a la reunión que tenemos a través de este medio. Quisiera leerles una porción de las Escrituras antes de ir a la oración en relación a, a la alabanza que acabamos de escuchar. Y mientras escuchaba esta hermosa alabanza, el Señor me traía a la mente el versículo de Juan, capítulo 10, versículo 14, cuando Jesús está hablando a sus discípulos. Y Jesús dice aquí en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dice. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es nuestro pastor y Él está pronto a reunirnos, muy pronto, a llamarnos a su presencia y reunirnos en su maravilloso redil, en aquel lugar donde Él ha ido a preparar para nosotros. Así que con estas palabras, el Señor nos anima a seguir siendo perseverantes, a seguir mirando al Señor y escuchando su voz, conociendo sus palabras y guardándolas en nuestro corazón. Porque el tiempo se acerca, el tiempo de que el Señor nos llame a su presencia ya está muy cerca, más de lo que nosotros pensamos y creemos. Así que animaos, dice la Biblia, y esforzaos, cobre ánimo, manténgase firme, no se deje llevar por las circunstancias que les rodea, sino que ponga sus ojos en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que el Señor nos va a dar esta mañana. Así que les invito entonces esta mañana a orar a Dios, dar gracias porque nos permite reunirnos una vez más y nos permite mantenernos en esa comunión personal con Él. Oramos a Dios y nos presentamos a Él en esta mañana. Dios mío, te damos gracias esta mañana, este día, Señor, maravilloso, con este sol maravilloso, Señor, que tú nos das y que es una muestra de tu amor, Señor. Es una muestra, Señor, de que tú nos das, Señor, de tu fidelidad y de tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, tu amor no cambia, Señor. Tu amor es fiel, tu provisión es fiel, Señor. Independiente de cómo nosotros seamos inconstantes en todos nuestros caminos, pero tú eres fiel, Señor. Y eso, Señor, nos conmueve, Señor, conmueve nuestro corazón, porque imperfecto que somos, Señor, aún así tú, Señor, tú eres fiel con nosotros. Pues te rogamos esta mañana humildemente, Dios, que nos perdones de nuestros pecados, que nos perdones de nuestras faltas, Señor. Que abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir la instrucción que tú nos tienes esta mañana. Esa instrucción de amor, de gracia, de misericordia. Esa instrucción que nos permite desarrollarnos y crecer y madurar espiritualmente. Esa instrucción que a veces, Señor, es chocante para nosotros, Señor, es molesto, es incómodo, Señor, pero es necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestras vidas, Señor. Porque tú vienes pronto por una iglesia pura, santa, sin mancha. Y eso es lo que tú estás logrando, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra esta mañana. Por lo tanto, te pedimos, Dios, que nos perdones de nuestros pecados y que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón para recibir la instrucción de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda sondear, pueda escarbar, pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y sacar todo el pecado que está arraigado ahí, Señor. Porque queremos solamente, Señor, adorarte y servirte. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestros pecados. Y pedimos esta mañana, Señor, que nos llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo. Enséñanos e instrúyenos, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en la enseñanza de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos,
Vamos a continuar estudiando esta mañana el libro de Jueces en el capítulo 6. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Jueces en el capítulo 6. Vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo que ya vimos la semana pasada, donde los primeros versículos de este capítulo 6, la primera parte, vemos una vez más a Israel haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, cayendo en desobediencia, cayendo otra vez en idolatría, alejándose completamente de Dios, olvidándose lo que Dios había hecho con ellos, de haberlos liberado de la esclavitud, que pueblos tan osados y crueles arremetieron contra Israel de una manera tan cruel, tan difícil, que llevó al pueblo de poder clamar a Dios, y Dios una vez más les oye su clamor, y ellos son liberados por Dios. Y aquí vemos nosotros que en esta ocasión vuelven a hacer lo malo a los ojos de Dios, y Dios potencia más bien y envía a la tribu de los madianitas que se encontraban en el desierto. Y esta tribu de los madianitas se reunieron con los amalecitas, se reunían con las tribus del norte para saquear a Israel. Cuando llegaba el tiempo de las cosechas de Israel, ellos ya sus frutos ya estaban maduros para ser cosechados, ya el campo estaba listo para ser cosechado. Entonces venían estas tribus enemigas y arrasaban contra Israel, robándose todas las cosechas que le servían a Israel para poder alimentarse, para poder comer. ¿Y qué hizo Israel? Israel tenía que arrancar de su tierra, de su pueblo, de sus casas, y se iban ellos a las montañas, en donde se escondían ellos en cavernas. Imagínense, vean ustedes la condición terrible de Israel de recibir la tierra prometida de Dios, una tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, ahora Israel, por su desobediencia, tiene que esconderse en las montañas, tiene que estar ahí en las montañas, siendo invadido por un enemigo que no era tan poderoso, sino que les llevaba ventaja en la cantidad de personas que era el enemigo, una gran cantidad, un número impresionante, que arrasaban, dice la Biblia, que eran como langostas que se metían, dice, en los campos para robar las cosechas de Israel. Así que aparte de esto, aparte de ser un gran número de personas que superaba en número a la gente de Israel, ellos eran muy hábiles, dice, usando los camellos, dice, estos animales que también eran imponentes y provocaban también temor a Israel. Así que Israel estaba en gran desventaja en relación con los madianitas, esta tribu enemiga, simplemente porque Israel desobedeció a Dios. Entonces, una vez más, en medio de su aflicción, en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles que estaba viviendo el pueblo, Dios le responde por medio de un profeta. Dios levanta un profeta en primer lugar, un profeta que no conocemos su nombre, pero Dios levanta un profeta anónimo, quien les dice, les predica, les habla acerca de la raíz del problema que ellos tenían, que Israel tenía. ¿Y cuál fuera la raíz del problema? Desobediencia a Dios. Ellos estaban en desobediencia a Dios. Ellos habían cometido idolatría, ofendiendo a Dios. Y vemos también paralelamente a esto, o después de esto, después que el profeta les habla y le dice a la nación de Israel cuál era su problema de pecado, de desobediencia, entonces vemos aquí una persona en particular a quien Dios va a preparar, que es Gedeón. Pero vemos que aquí que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Gedeón no sabía que era el ángel de Jehová. Gedeón lo ve como un extraño, como un extranjero que se apareció en ese lugar. Y Gedeón está preocupado, está concentrado limpiando el trigo para llevarlo a su casa y llevarlo a su casa. Y sabemos nosotros que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que nadie vio a Dios jamás. Y el único que vio a Dios cara a cara, y el único que es Dios y que se puede aparecer y puede manifestarse, y quien vino y habitó entre nosotros, es solamente el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento antes de nacer en Belén, antes de hacerse hombre, de estar entre nosotros. Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, poderoso, soberano. Y la Biblia dice que todas las cosas subsisten por el Señor también. Entonces aquí el ángel de Jehová entonces es nuestro Señor Jesucristo,
¿Quién le habla a Gedeón y le dice dos cosas muy importantes? Lo primero que Dios le dice, el ángel de Jehová le dice a Gedeón, lo llama como un varón esforzado y valiente. Y número dos, lo envía con su fuerza, dice. Yo te envío con esta tu fuerza, le dice el ángel de Jehová a Gedeón, para liberar al pueblo, prometiendo que su presencia va con él. O sea, Dios le promete y Dios le dice, yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Así que lo envía con esta su fuerza a liberar al pueblo, prometiendo Dios que su presencia va con él. Y antes de pasar al desarrollo de la segunda parte de este libro de Jueces, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder señalar también aquí lo que Jesús también nos prometió. Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, dice, id y haced discípulo a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa misma promesa que Dios le dio a Gedeón, es la misma promesa que Dios nos ha dado en este tiempo. Jesús nos ha dado la misma promesa. He aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días. Todos los días. O sea, entonces eso quiere decir que si estando en cuarentena y estando encerrados, si estando atribulados, si estando débiles en la fe, Jesús no nos ha abandonado, hermanos míos. Dios no nos ha abandonado. Jesús no nos ha abandonado, porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Y Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros, dijo, todos los días, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es muy importante poder entender esas palabras y hacerlas reales a nuestra vida y aplicarlas a nuestras vidas. Así que inmediatamente vamos a ir a la segunda parte del capítulo 6 del libro de Jueces, donde vamos a mirar aquí ahora la respuesta que Gedeón tiene al ángel de Jehová. Dice así entonces en sus Biblias, por favor, Jueces capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces aquí nosotros vemos el diálogo que el ángel de Jehová está teniendo con Gedeón. Y Gedeón le dice, mira, le dice, si yo he hallado gracia, gracia significa favor. Si yo he hallado favor delante de ti, porque algo está captando aquí Gedeón que al parecer este extranjero es muy especial. Al parecer, lo que Gedeón está captando aquí, que posiblemente esté hablando con un ser celestial. Por esa es la reacción. Y por eso le dice aquí, con reverencia, por eso Gedeón reacciona con reverencia, con mucha prudencia y con mucha humildad. Y le dice, yo te ruego, por favor, que si he hallado gracia delante de ti, si he hallado favor delante de ti, lo que significa que Gedeón reconoce de que está hablando con alguien especial. Todavía él no sabe que es un ser celestial, pero él como que intuye que es alguien especial. Y por esa razón, respetuosamente, le dice, mira, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, entonces me puedas dar una señal de que tú has hablado conmigo. Que yo pueda tener una evidencia de que realmente, que tú puedas confirmar mis sospechas. Yo pienso que tú eres alguien especial, pero si yo he hallado gracia delante de ti, entonces yo te pido, le dice Gedeón, que tú me des favor, que tú me des una señal, una evidencia visible de que realmente tú estás hablando conmigo. Entonces la actitud de Gedeón más bien es la muestra aquí su carácter. Un hombre cuando él dice, si realmente eres tú que estás hablando conmigo, entonces yo te pido que tú me des una señal. Eso demuestra que Gedeón fue un hombre comprometido y fue también un hombre responsable en su trabajo, muy responsable en su trabajo, porque recuerden que el ángel de Jehová le había dicho anteriormente que fuera con esta su fuerza, dice, hombre esforzado y valiente, y le dice, yo te ruego que tú vayas con tu fuerza y tú vas a salvar a Israel, le había dicho anteriormente, y tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces eso ya le generó en cierta sospecha de que podía ser alguien celestial o espiritual, le genera a Gedeón. Por eso Gedeón le dice, si tú has hablado conmigo, si yo he hallado gracia delante de ti, dame una señal. ¿Y por qué? Porque también el Señor anteriormente, o el ángel le había dicho también anteriormente, antes de enviarlo,
también el Señor le había dicho, perdón, después de enviarlo le dice, yo voy a estar contigo, no tengas ningún temor, yo voy a estar contigo y tú vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Entonces era, era muy raro que una persona, que un extranjero le diera con tanta convicción y seguridad estas palabras a Gedeón. Entonces Gedeón dice, puede ser que sea Dios, puede ser que sea un ser celestial. Entonces Gedeón se quería asegurar en el fondo y Gedeón le dice, si realmente yo he hallado gracia delante de ti, dame una señal, dame una evidencia, dame una señal por favor. Y le pide aquí una señal que confirme en el corazón de Gedeón que realmente es Dios quien está hablando a su corazón. Así que, ¿qué hace Gedeón? Siguiendo la costumbre de su pueblo, siguiendo la costumbre que él había aprendido. El versículo 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí. Por favor, quédate un momento. No te vayas de aquí, le dice, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Entonces nosotros podemos mirar y ver aquí claramente que Gedeón va y le dice, mira, quiero ofrecerte algo, yo quiero darte algo, quiero darte algo, por favor, no te vayas de aquí, espérame por favor un momento. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata del ángel de Jehová? ¿Cuál fue la respuesta inmediata de él? No te preocupes, yo te espero hasta que tú vuelvas con tu ofrenda. Yo te voy a esperar. O sea, me encanta esta frase porque puedo ver cómo el ángel de Jehová se pone a la altura, o más bien cómo Dios se pone al nivel, se pone a la altura de Gedeón, solamente por una razón muy importante: amor, compasión, y querer potenciar, querer animar, querer darle a Gedeón fuerzas, por decirlo de alguna manera, demostrarle ese amor. Y eso también no nos debe dejar indiferente, porque así es nuestro Señor Jesucristo con nosotros, quien hoy día nosotros podemos recibir de su amor, recibir de su gracia. Por eso al principio partía señalando esto y recordando lo que Jesús nos dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús se pone a nuestra altura, a nuestro nivel, para darnos a entender, para enseñarnos de que Él nos ama, de que Él nos escogió voluntariamente desde antes de la fundación del mundo, de que Él nos ha dado de su amor, de su gracia, de que nos ha adoptado, nos hace sentir sus hijos sin merecerlo nosotros. Él nos recibe con su amor, con su gracia, con su manera especial que tiene. Y también su amor es demostrado de manera práctica porque Él dio su vida por nosotros. O sea, fue un amor sacrificial, fue una ofrenda de sacrificio que por su entrega, por la entrega de su vida, de su cuerpo en la cruz del Calvario, hoy día nosotros podemos tener salvación y vida eterna, y tenemos esa esperanza, tenemos esa seguridad. Entonces la Biblia nos dice que Él fue quien nos buscó a nosotros. Como el ángel de Jehová se acercó a Gedeón, de la misma manera Jesús fue quien nos buscó. Jesús fue quien nos buscó y fue al lugar donde nosotros estábamos también concentrados, afanados, turbados, realizando nuestro trabajo con mucho temor, con mucho miedo, pues Jesús fue quien se acercó y se puso a nuestro lado y nos habló con palabras de amor tiernamente a nuestro corazón, mientras nosotros estábamos ocultos en tinieblas y en pecado. Como dice Pablo muy bien a los Efesios, dice Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Jesús fue quien se nos acercó, Jesús fue quien se apareció, Jesús fue quien interrumpió nuestro camino para hablarnos, para amarnos, para darnos estas promesas, para invitarnos a acercarnos a Él. Y muchos de nosotros también, cuando Jesús se reveló a través de su palabra, interrumpiendo nuestra vida, interrumpiendo nuestra concentración, como Gedeón, nuestro trabajo que estábamos haciendo muy concentrado, pero también muy perdidos en las tinieblas de oscuridad, Jesús, la luz del mundo, se acercó a nuestra vida, alumbró nuestro ser, alumbró nuestra mente, y eso no nos dejó indiferente, porque Él nos invitó a venir a Él. Y nosotros vinimos a Él, al Señor Jesucristo, y Él por su palabra comenzó Él a enseñarnos de su amor, de su gracia, de su misericordia, poniéndose a nuestro nivel,
bajando a nuestro nivel para entender su gracia, su amor, su misericordia. Y por medio de su palabra corregirnos, instruirnos, ¿para qué? Para ser instrumentos, más bien canales de bendición para que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Así que la gente y todos nosotros podemos conocer a un Dios cercano, a un Dios compasivo, a un Dios justo también, a un Dios misericordioso, pero también no olvide de esto, un Dios justo, correcto, un Dios también de amor, de gracia, de misericordia. Es un Dios que se ha revelado en nuestras vidas y que nos espera para nosotros rendir su ofrenda, porque aquí Gedeón va a buscar una ofrenda. Y por favor te ruego, le dice Gedeón, te ruego que me esperes, pues yo voy a buscar algo que yo te quiero darte a ti. Y Jesús dice, y el Señor le dice, el ángel le dice, no te preocupes, yo te espero, tómate el tiempo. Y Gedeón va y prepara su ofrenda. De la misma manera, Dios nos espera para rendirle a Él nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, como ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que el Señor nos enseña. Sigamos leyendo Jueces capítulo 6, versículo 19. Dice, y entrando Gedeón, dice, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces aquí mira este detalle, por favor. El escritor de este libro toma tiempo para detallar la preparación que tuvo Gedeón de su ofrenda. Mira, dice, entró Gedeón, preparó el cabrito. O sea, para preparar el cabrito, este animalito tiene que haberlo escogido, tiene que haberlo sacado, tiene que haberlo faenado, tiene que haberlo matado, qué sé yo, haberlo preparado. Paralelamente a esto, preparar los panes sin levadura. Recuerde que todo esto, esta preparación no es instantáneo. En ese tiempo no habían estos animales que no los podía preparar instantáneamente como hoy día, sino que esto requiere preparación, requiere paciencia, o sea, eso toma tiempo, ese es el punto. Toma tiempo en poner todo esto, en preparar el caldo en una olla, sacarlo y lo presentó debajo. O sea, más o menos estamos hablando aquí de un tiempo aproximado de una hora. O sea, cuando Gedeón le dice al ángel de Jehová, espérame, voy a preparar esto, el ángel de Jehová le dice, no te preocupes, yo te espero. Y él estuvo sentado una hora casi, aproximado, mientras Gedeón preparaba esta ofrenda que era costumbre en aquel tiempo. Gedeón prepara esta ofrenda como muestra de agradecimiento por las palabras de ánimo que este extranjero le da y cómo le infunde aliento y le infunde ánimo. Entonces Gedeón aquí quiere darle algo como señal de cortesía. Ahora observemos aquí otro detalle importante. Aparte de que el escritor da detalles de la preparación de la ofrenda que hace Gedeón, también nosotros no debemos olvidar que el pueblo de Israel está en un tiempo de escasez de alimento. Ellos estaban viviendo un tiempo de escasez de alimento. Ellos estaban viviendo un tiempo en donde la comida era muy importante y había que cuidarla. Entonces aquí vemos que Gedeón, en medio de esta circunstancia difícil, en medio de esta escasez de alimento, él está preparando esta ofrenda que a la vez también es una ofrenda muy costosa en su época. Es una ofrenda muy costosa en su época. O sea, con estos alimentos la familia podía comer como un mes, incluso un poquito más. Con esto que está preparando Gedeón, la familia, se han hecho estas estadísticas que la familia en aquella época, de acuerdo a la escasez, podían comer como un mes, 2 meses. Pero aquí Gedeón prepara esta ofrenda porque la quiere ofrecer al ángel de Jehová como una ofrenda. Es decir, que nosotros podemos ver un hecho importante aquí, que Gedeón está ofreciendo no lo que le sobra, sino está ofreciendo lo que para él es necesario, lo ofrece a Dios, lo ofrece a Dios.
Otro hecho importante que nosotros vemos aquí, el tiempo que esto demoró y el tiempo que Dios esperó, el tiempo que el ángel de Jehová esperó. Cuando tiene todo esto preparado Gedeón y lo lleva y lo ofrece ante el ángel de Jehová después de esa hora y media, por ponerle algo de tiempo, el ángel de Jehová, ¿qué dice? Dice, pónelo aquí en esta roca y vierte el caldo sobre la carne. Y con el báculo dice que hace encender fuego y esto consume la ofrenda, dice, consume la ofrenda en ese momento. Y cuando consume la ofrenda con el fuego, eso es sinónimo de aprobación. La ofrenda de Gedeón fue aprobada por Dios. La ofrenda de Gedeón fue recibida por Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver que inmediatamente a este fuego que consumió la ofrenda, desaparece el ángel de la vista de Gedeón. Entonces aquí nosotros podemos ver dos enseñanzas que son fundamentales. Número uno, la actitud generosa y sacrificial que tuvo Gedeón para preparar la ofrenda al ángel de Jehová. Fue una actitud generosa, fue una actitud sacrificial, porque él está dando de lo que no tiene o de lo que le va a faltar más adelante, pero sin embargo él no repara en nada, sino que él quiere ofrecer esta ofrenda a Jehová. Y número dos, la otra enseñanza que vemos, la voluntad generosa y paciente que tuvo el ángel de Jehová de esperar la ofrenda de Gedeón, es decir, de esperar la preparación de esa ofrenda que demoró 1 hora y tanto. Entonces esto nos demuestra claramente, hermanos y hermanas, que cuando Dios nos habla en su palabra, a través de su palabra a nuestro corazón, como el ángel de Jehová le habló a Gedeón, y la palabra de Dios provoca en nosotros ese valor, esa fuerza espiritual, ese renuevo espiritual. ¿Sabes? La reacción inmediata es la misma reacción que tuvo Gedeón aquí. ¿Cuál? Es de agradecer a Dios, es de dar a Dios nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro ser. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos anima, que es el mensaje en este caso, mientras estamos desanimados, estamos desalentados por la situación, por lo que sea, como Gedeón, y cuando Dios nos habla y Dios nos hace levantar fuerzas y nos hace recobrar fuerzas, la reacción de aquel hombre agradecido por Dios es dar a Dios en agradecimiento a Él. Es cuando tenemos una responsabilidad, es prepararlo con responsabilidad, prepararnos con responsabilidad, con dedicación, porque vamos a ofrendar a Dios nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, con gozo, con gratitud. Y como Gedeón, nadie da de lo que le sobra, sino que a pesar de nuestra escasez damos a Dios. Y no estoy hablando solamente de nuestro dinero, estoy hablando de nuestra ofrenda, de nuestra vida, de nuestra dedicación, de nuestra responsabilidad, de nuestro cuidado a Dios, de cuidar lo que Dios nos da, de cuidar lo que Dios nos ha regalado, de poder ser dedicados, responsables y no mirar las cosas de Dios como cualquier cosa. Eso es muy importante porque debemos entender que Dios nos ama y que Él, cuando nos habla en su palabra, lo único que queremos es agradecer a Dios, es agradecerle a Él, totalmente agradecer a Dios por lo que Él hace en nosotros y no ser mal agradecidos con Él. También nos damos cuenta aquí otro hecho importante, que la voluntad y paciencia y amor que Dios nos tiene como sus hijos, la misma voluntad y paciencia que el ángel de Jehová le demuestra a Gedeón esperándolo ese tiempo, así también Dios nos espera. Así también Dios pacientemente nos espera. ¿Nos espera a qué? Nos espera a que nosotros rindamos nuestra vida a Él. Nos espera a que nosotros podamos ofrecer nuestra vida como ofrenda, como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y he de esperar que Dios reciba esta ofrenda como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, poniendo nuestra vida en el altar para que el fuego lo consuma. Eso indica entonces que esa ofrenda está aprobada por Dios, porque cuando Dios envía ese fuego, el fuego del Espíritu Santo quema todo el poder y es una aprobación de que estamos claramente siendo purificados por Dios, siendo aprobados por Dios. Mi pregunta es, si tú has sido llamado por Dios, si tú has recibido de Dios estas palabras de aliento, de ánimo, de esfuerzo, si tú has recibido, si tú estás consciente de que Dios te ha hablado a tu corazón,
Si tú realmente estás consciente y estás confiado que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, entonces, ¿qué has hecho tú por Dios? En respuesta a esto, ¿has ofrecido tu vida a Dios como una ofrenda, como un sacrificio voluntario a Dios? ¿Has buscado a Dios y te has acercado a Él y has escudriñado su palabra, indagando, investigando, estudiando, orando, buscando la dirección de Dios a tu vida para que Él pueda dirigirte y guiarte como una ofrenda a Él, buscando su consejo? Porque eso es importante, eso es la enseñanza que nosotros vemos aquí. Yo adoro a Dios y yo sirvo a Dios por gratitud, con gozo, porque no te olvides de esto, que el plan original de Dios es habernos llamado y habernos creado y habernos llamado y a llamarnos a su comunión para darle adoración a Él, para darle alabanzas a Él, pero que la alabanza no sea de nuestros labios hacia afuera, sino que la alabanza sea de aquí del corazón, porque Dios mira el corazón, no mira lo que hacemos por Él, sino Dios mira el corazón, con qué actitud le adoramos a Él. Por eso es importante mirar esto. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Sigamos leyendo, Jueces capítulo 6, versículo 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Cuando el ángel de Jehová, con su báculo, dice, quema la ofrenda en la roca, quema la ofrenda que Gedeón puso, dice que desapareció de su vista. Entonces ahí inmediatamente Gedeón confirmó sus sospechas de que era Dios. Y Gedeón también tenía en su mente lo que significaba ver a Dios. Toda persona que veía a Dios cara a cara se moría inmediatamente. Entonces, en base a ese temor, a ese miedo, es que Gedeón dice, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces esta expresión de Gedeón, él dice, hasta aquí llegué, me voy a morir, porque he visto cara a cara al ángel de Jehová. Entonces, le dio mucho miedo a Gedeón, le dio mucho temor, porque nadie había visto a Dios jamás. Entonces aquí, como el ángel había desaparecido de su vista, entonces suponemos y vemos aquí que Dios, Jehová, habló al corazón de Gedeón. Pero mira lo que le dice al corazón de Gedeón. Dios le dice al corazón de Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. O sea, otra vez, Dios mismo hablando al corazón de Gedeón, dándole esta fortaleza, dándole esta paz, esta fortaleza y esta esperanza que no va a morir, que no va a morir. Entonces, una vez más ahora aquí, por sus propias manos aquí, entonces Gedeón, él levanta un altar en señal de que Jehová es paz. O sea, Dios aquí le está dando paz, en primer lugar, a este hombre a quien él llamó. Dios pone paz en su corazón. En medio de la situación tan difícil que está viviendo Israel, pero Dios aquí está preparando a un hombre y le está dando, lo primero es paz. Y este hombre, en agradecimiento a Dios, en respuesta y reacción, en agradecimiento a Dios, ¿qué hace? Ofrece a Dios y levanta a Dios. ¿Qué dice? Un altar en su corazón. Entonces, esto nos enseña claramente que encontrarnos con Dios hoy día a través y por medio de su palabra, primero lo que hace Dios es descubrir nuestro corazón, y nuestro corazón está en pecado. La palabra de Dios es la que refleja claramente la condición en la cual nosotros nos encontramos. Y nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios que lo único que nosotros merecemos es morir. Sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia, junto con su Espíritu Santo, siempre nos lleva al arrepentimiento y al perdón de pecado, teniendo como experiencia personal que Dios es paz. La evidencia de que Dios está guiando mi vida y de que Dios se ha aparecido en mi vida, la evidencia visible, clara en mi vida es, ¿sabes?
cuando tú tienes paz en tu corazón en medio de la aflicción, en medio de la desesperación, en medio del problema, la evidencia de que un hombre, que Dios le ha hablado al corazón de ese hombre es, ¿sabes que ya ha perdonado los pecados de ese hombre y Dios lo ha llamado? ¿Sabes cuál es? Paz. Paz. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera podemos nosotros experimentar la paz? Esa es la evidencia. La paz de Dios es la evidencia de que Dios quita nuestro temor e inseguridad provocado por la condenación. Satanás nos condena todos los días y cuando venimos a Él y Dios nos perdona, Dios quita esa condenación y pone en su lugar paz en nuestro corazón. Y la otra cosa es que nos da esta seguridad. ¿Qué seguridad? Que no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir con Él en la eternidad. Eso es una esperanza. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice. O sea, no morimos eternamente, sino que vivimos en la eternidad. Este cuerpo físico se va a tener que morir algún día, pero mi espíritu, tengo la esperanza, la convicción, la garantía por medio del Espíritu Santo que voy a estar con Cristo en la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por el simple hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo, por el simple hecho de creer en Él por fe. Dice Romanos 15:13 en relación a esto mismo, Él dice, y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, y el Dios de esperanza os llene de ¿qué dice? De todo gozo y paz en el creer. ¿Creer en quién? Creer en mi Señor Jesucristo. O sea, si yo creo en Jesucristo y creo en sus palabras y creo en sus promesas cuando Él me dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si yo creo en eso, entonces dice aquí que voy a tener gozo y voy a tener paz. Y voy a abundar, dice, en esperanza. O sea, esa esperanza me va a mantener vivo, me va a mantener en comunión con Dios, porque yo sé, y esa esperanza la provoca el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Que lo que pase en mi vida en este mundo va a determinar mi eternidad. Es decir, lo que pase en mi vida en Cristo Jesús, mi eternidad va a ser con Cristo Jesús. Entonces, nosotros podemos mirar y ver aquí que cuando Gedeón tuvo este temor, tuvo este miedo, he visto a Jehová cara a cara, me voy a morir, entonces Dios le habla a su corazón, como Dios nos habla a nuestro corazón esta mañana, y Dios le dice al corazón de Gedeón, y Dios nos dice a nuestro corazón esta mañana, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Son palabras de Dios, son palabras de Dios. Ahora, Dios le dice aquí a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sabe por qué Dios le dice así también a Gedeón? Porque Dios tenía un plan con Gedeón. Dios tenía que realizar un plan con Gedeón. Él quería llevar a cabo su plan, su propósito. Es decir, entonces, que para que Dios pueda llevar a cabo su plan, entonces es necesario estar en paz con Dios, tener la paz de Dios en nuestro corazón. Al tener la paz de Dios y estar en paz con Dios, tenemos que vivir la paz de Dios. ¿Para realizar qué? Para realizar los planes de Dios. ¿Estás tú en paz con Dios? Tú dices, sí, yo estoy en paz con Dios. Pues la pregunta siguiente es, ¿estás tú viviendo la paz de Dios en tu vida? Pues si tú dices, sí, estoy viviendo la paz de Dios en mi vida, estoy tan tranquilo, estoy viviendo una paz que sobrepasa todo entendimiento, perfecto. Entonces prepárate porque vas a realizar los planes que Dios tiene para ti. Dios te va a usar en este tiempo, como lo hace con Gedeón. Ese es el punto importante que nosotros debemos siempre considerar. Sigamos leyendo entonces Jueces capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad,
lo hizo de noche. Ahora, podemos ver que en este mismo día en donde el ángel de Jehová se apareció y le habló a Gedeón, en donde Gedeón preparó la ofrenda, ofreció la ofrenda, en donde el ángel de Jehová recibe la ofrenda, ese mismo día, cuando Gedeón se da cuenta que es Dios quien está hablando con él y Dios le habla a su corazón, ese mismo día, no alcanzó a terminar ese día cuando Dios sobre la misma le dice claramente que levante, Dios lo llama a realizar una tarea importante aquí a Gedeón. Y mira dónde Dios le manda a realizar esta tarea. Dios le manda a realizar esta tarea en su casa, con los suyos, dice. Y Dios está probando el corazón de Gedeón, a ver hasta cuándo, a ver si le obedece. Porque Gedeón levantó un altar y está bien, pero Dios quiere probar si realmente eso fue de corazón o fue simplemente la emoción de que Dios se le apareció. Así que le da esta responsabilidad con lujo de detalle. ¿Qué tenía que hacer? En resumidas cuentas, tenía que destruir el altar al dios, a Baal, que estaba puesto, dice, en estos lugares altos de la ciudad, del pueblo, en donde su padre también, él había preparado una ofrenda al dios Baal y tenía que ofrecerla a Jehová, ¿se fija? O sea, en su casa, entonces Gedeón tenía que ser testimonio. Dios lo estaba probando ahí en su casa, a ver si realmente le obedecía o no. ¿Y cuál era la tarea? Derribar el altar a Baal, el altar, el Dios de su padre, el Dios de su familia, el Dios de su pueblo. Entonces lo primero que Dios le demanda aquí es, número 1, sacrifica a Jehová, dice, en holocausto al toro que tenían destinado para Baal. Número 2, derriba el altar de Baal que estaba en el lugar alto. Número 3, destruye el árbol sagrado que estaba junto a Baal, que representaba a la diosa Acera, donde se cometían abominaciones repugnantes en honor a estos dioses paganos. Número 4, dice, cuando tú destruyas el altar de Baal, cuando tú destruyas a Baal, cuando tú destruyas y sacrifiques, dice, el árbol sagrado, dice, a la diosa Acera, entonces edifica ahí un altar a Jehová. Edifica ahí, levanta ahí un altar a Jehová. Número 5, ofrece el animal que tu padre guardó para holocausto, para sacrificio al dios falso Baal, sacrifícalo ahora a Dios. Primero levanta un altar a Jehová. Segundo, sacrifica ese animal reservado para los paganos, para los idólatras, sacrifícalo y ofrécelo en holocausto a Dios. Número 3, la madera que tú vas a usar va a ser la leña de la diosa Acera, de ese árbol sagrado. Tú lo vas a cortar, lo vas a hacer leña para que sirva como combustible, como fuego, para quemar ese sacrificio, ese holocausto que está dedicado a Jehová 100%. O sea, imagínate lo que tenía que hacer Gedeón. Ir contra las creencias de su familia, las creencias erróneas, paganas, idólatras de su familia, de su pueblo. Y tenía que hacerlo. Pero aquí demuestra claramente la humanidad de Gedeón. No lo hizo de día, no confrontó de día, sino que lo hizo de noche. Fue de noche, demostrando todavía que Gedeón era débil, demostrando así su calidad humana, pero de igual manera él obedeció a Dios, pero también demuestra su calidad humana, el temor. Tenía miedo, pero igual lo hizo, y lo hace de noche, tomando 10 siervos, note esto, tomó 10 siervos que le ayudaron a esto. Así que podemos ver aquí como primera enseñanza importante a nuestro corazón, que cuando Dios interrumpe nuestro camino, cuando Dios interrumpe nuestra vida de una manera sorpresiva, el Señor impacta nuestras vidas. El Señor nos confronta, el Señor por medio de su Espíritu Santo, al descubrir nuestro pecado, nos lleva a confesar nuestros pecados. Dios nos perdona, y cuando Dios nos perdona y nosotros recibimos ese perdón de Dios en nuestro corazón, inmediatamente Dios provoca esa reacción de poder testificar, que nosotros podamos ser testigos, ¿dónde? En nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro pueblo, en nuestro trabajo, en donde Dios nos ha puesto. ¿Haciendo qué? Haciendo discípulos de Cristo. ¿A través de qué? A través de la enseñanza teórica que nosotros damos. No, Señor,
a través de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vida, de nuestra nueva manera de vivir, que es agradando a Dios, enseñándoles siempre a la gente que ellos guarden en sus corazones toda la palabra de Dios. Pero también es necesario no solamente hacer esto como creyente, como hijos de Dios, demostrando a través de nuestra forma de vida, conducta o actitudes como cristianos, hijos de Dios, enseñando a la gente a conocer a Cristo, sino que también es necesario, como dice aquí la palabra muy bien, es considerar que también nosotros necesitamos ofrecernos delante de Dios como un sacrificio vivo. ¿Qué implica un sacrificio vivo? Implica derribar, número uno, derribar los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ídolos, llámese ídolo, todo aquello que demanda toda nuestra atención. Todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación, si no es Dios, es un ídolo. Es un ídolo que tenemos nosotros en nuestro corazón y eso tenemos que derribarlo. Porque ahora Dios nos perdonó, Dios nos limpió. Dios quiere habitar en lugar de ese ídolo que nosotros teníamos. Dios quiere habitar ahora en nuestro corazón. Que Él siempre sea el enfoque absoluto de nuestra atención y de nuestra adoración y dedicación a Él, no el ídolo. Entonces, ese es el sacrificio, derribar ese altar pagano, ese altar idólatra, derribar todas las cosas que para nosotros son prioritarias, son necesarias, son importantes, y no es Dios, eso es un ídolo. Pues Dios nos demanda a derribar todo eso y poner en su lugar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios es celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios en su palabra. No tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos es todo orden de cosas que nos lleva, nos desenfoca de Dios. Todo lo que es prioritario, llámese también casa, matrimonio, hijos, bienes materiales, profesión, lo que sea. Todo lo que ocupa en primer lugar nuestro corazón y no es Dios es un ídolo y hay que derribarlo. Eso es lo que dice. Y Dios tiene que estar por sobre. Número 2, derribar el altar. ¿Qué significa derribar el altar? Significa terminar con las relaciones que nos apartan de Dios. Derribar el altar significa claramente salir del lugar donde somos seducidos y donde somos atraídos para volver nuevamente al pecado. Derribar el altar también quiere decir apartarme completamente del mundo y dedicarme 100% solo a servir a Dios con mi cuerpo, con mi mente y con mi corazón. O sea, derribar el altar significa terminar con aquellas cosas que nos alejan de Dios y que el Espíritu Santo nos ha advertido una y otra vez que esas cosas, llámese cosas, actitudes, relaciones tóxicas, relaciones, amistades que no nos conducen a ninguna cosa, a ningún buen puerto. Derribar el altar es cortar con ese tipo de cosas porque yo me quiero purificar y yo me quiero dedicar 100% a Dios. Eso es derribar el altar. Eso es derribar el altar. Todo lo que me aparta de Dios. Eso es derribar ese tipo de cosas, cortar, y eso depende de mí. Porque Dios ya me dijo que tengo que hacerlo y Dios no va a tomar control sobre mi vida, no va a pasar a llevar mi voluntad. Yo tengo que decidir. Y si me cuesta decidir ese tipo de cosas, debo confesar a Dios y pedir a Dios que Él me ayude a derribar esos altares que me apartan de Él. Número 3, derribar lo que considero para mí sagrado e inocente. Es decir, ¿cómo es eso? Lo que yo considero que es inocente y es sagrado, y no lo veo tan nocivo, no lo veo tan destructivo, y está en cierta manera vinculado con el pecado. Si yo no lo derribo, si yo lo miro en menos, entonces eso a mí a la larga, en el tiempo, eso a mí me va a terminar por destruir. Ya sea una relación, ya sea una mala costumbre, ya sea una mala reacción que yo tenga impregnada en mi corazón y digo, pero esto la verdad es que es inocente, esto la verdad es que no afecta a nadie. Si el Espíritu Santo ya me ha dicho que eso no está bien y yo le bajo el perfil y yo veo que esto no es tan nocivo, no es tan destructivo, si yo lo miro desde ese punto de vista, téngalo por seguro que eso al final va a terminar por apartándome de Dios. Va a terminar por apartarme de Dios, va a terminar por alejarme de Dios. Si yo no derribo eso tan importante. Si yo le voy a poner un puro ejemplo.
Dios le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas. Saúl no mató a todos los amalecitas. Dejó lo mejor de los amalecitas vivos. Y eso le terminó por pasar la cuenta. Y eso a Saúl lo derribó. Eso a Saúl lo destruyó. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer entonces como enseñanza práctica? Edificar un altar a Dios en un lugar limpio, en un lugar renovado, en un lugar dispuesto. Si yo derribo los ídolos, si yo derribo el altar, si yo derribo lo que considero sagrado, inocente para mí, si yo lo derribo, si yo le obedezco a Dios en todo, aunque yo diga, pero esto no es, pero bueno, si Dios me dice, le obedezco a Él, limpio mi corazón, limpio mi vida, pues Dios me dice, entonces ahora edifica un altar para mí, Dios dice. Debo edificar un altar para Él en un lugar limpio, renovado, dispuesto, que es nuestro corazón. Porque en un templo limpio, ¿quién habita? El Espíritu Santo, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere habitar en mi vida para darnos este deseo de poder buscar a Dios, de poder capacitarnos. El Espíritu Santo nos quiere capacitar por palabra, dándonos dones espirituales, ministerios, talentos, y para que así nosotros podamos ser conformados a la imagen de Dios. El Espíritu Santo quiere preparar nuestra vida para ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Por eso es importante derribar todas las cosas que Dios nos dice que tenemos que derribar en nuestro corazón. Idolatría, paganismo, vicios, deseos carnales y todo ese tipo de cosas. Sacarlo de nuestro corazón. Porque Dios quiere habitar en un lugar limpio. El Espíritu Santo quiere habitar en un lugar limpio. Que podamos nosotros en nuestro corazón edificar un altar a Dios para Él, para que Él habite, para que Él sea soberano, amo y Señor y Rey de nuestras vidas, y que Él se enseñoree de nosotros. Eso es el objetivo principal aquí. Y en último caso, nosotros vemos que es bueno también sentir temor, sentir este miedo natural humano cuando Dios nos lleva a hacer ciertas cosas, porque eso nos permite, ¿sabes qué? Nos permite depender de Dios y no de nuestras fuerzas. No de nuestras fuerzas. Depender 100% de Dios. El tener este temor de pararse aquí y poder enseñar la palabra de Dios es un temor humano. Y es bueno tener ese temor humano porque nos hace sumisos a Dios y dependientes de Dios. No me las sé todas, ni pretendo tampoco sabérmelas todas, sino que debemos ser dependientes de Dios, sumisos. Todos nos debemos a alguien superior a nosotros. En el ministerio y en el llamado de Dios no hay ruedas sueltas, no hay personas que no se deben a nadie. Hay líderes, hay autoridades que Dios ha puesto. Y debemos nosotros someternos y nos debemos a esas autoridades. Porque eso es lo que va a enseñar. Mira lo que dice aquí, sigamos leyendo aquí. Jueces capítulo 6, versículo 28. Por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, y si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado a Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron aún y pasando y acamparon al valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Nosotros observamos aquí claramente que Dios está probando el carácter y obediencia de Gedeón. ¿Por qué? Porque antes que se enfrentara al pueblo de los madianitas, necesitaba librar Gedeón pequeñas batallas como derribar a Baal, su altar. Necesitaba también desafiar al pueblo idólatra, pagano, incluyendo también a su familia. Entonces aquí nosotros vemos que Gedeón obedece a Dios y Dios lo respalda. Mira qué interesante, Gedeón obedece a Dios, Dios lo respalda, Dios lo cuida. Y a través de su padre, Joás, quien a pesar de su idolatría y posible enojo con su hijo porque Gedeón destruyó su ídolo, vemos que aquí Joás
sale defendiendo a Gedeón frente al pueblo que lo quería matar y lo quería apedrear. No solo lo defiende, sino que Joás, mira lo que hace aquí. Joás también desafía a Baal porque dice, bueno, si Baal es Dios, entonces que se defienda solo, ¿para qué anda buscando que lo defiendan? Eso fue una ofensa. Entonces, esa ofensa permitió que los madianitas se reunieran nuevamente junto a los amalecitas y todas las tribus del norte para arremeter contra Israel. Pero aquí hay una diferencia interesante, importante que hay que destacar. Mira lo que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Maravilloso detalle, importante detalle que debes subrayar. El Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Interesante punto aquí, porque el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón y Dios respalda su vida. Dios respalda su vida y Dios no solo respalda su vida, sino que las tribus de los abieseritas, Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, ven en Gedeón un líder. Ven en Gedeón un líder a seguir. ¿Por qué razón? ¿Porque Gedeón era capaz? No, Señor, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Gedeón. Importante y necesario detalle. La gente va a seguir a un líder si el Espíritu de Dios está sobre él. Primer punto importante. Ahora, como enseñanza aquí que vemos en este punto, Gedeón, de la misma manera que Dios lo envía a librar pequeñas batallas dentro de su campamento para luego poder librar grandes batallas, ¿qué está viendo Dios aquí? Está viendo en Gedeón fidelidad, obediencia y fidelidad. Obediencia y fidelidad tales como, por ejemplo, en nosotros, lo que Dios ve en nosotros también al librar pequeñas batallas. ¿Sabes cuáles son esas pequeñas batallas? Nosotros mismos. Por poner un ejemplo claro, el egocentrismo. Hoy día el egocentrismo es muy común en la sociedad, pero en Cristo no debe ser así. Hoy día hay personas muy egocéntricas que buscan el enfoque, que la gente los mire, estamos hablando en contexto de iglesia, que la gente los mire a ellos como hombres capaces, como hombres intelectuales, como hombres con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Eso no quiere decir nada, eso se ve en el mundo. Y así señorear sobre las personas, y así tomar control sobre las personas. Jesús, y quiero remitirme solamente a las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo en Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa. ¿Sobre quién? Cuando se refiere a ellos, ¿quiénes estaban discutiendo? Estaban discutiendo los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de Dios, imagínense. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús nos da ejemplo de servicio. Jesús nos da ejemplo de humildad. Jesús nos da ejemplo. Jesús como revolucionario, escuchaba un estudio el otro día, Jesús como revolucionario no mató a nadie, al contrario, él murió por sus enemigos. Y hoy día tiene más seguidores que cualquier revolucionario en el mundo. Jesús de Nazaret. Porque Jesús nos dice, el Señor nos enseña que el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todo. Jesús nos dice que si realmente queremos ser mayor, ¿qué tenemos que hacer? Fieles en lo poco. Hay mucha gente que busca ser fiel y quiere abarcar muchas cosas. Y no es siquiera fiel en lo poco, en la oración, en la meditación de la palabra. Se le da una responsabilidad dentro de la iglesia, no la cumple, lo miran en menos, lo miran pensando que eso es en menos. Pero no te olvides de esto, que es el Señor que está mirando tu corazón. ¿A quién sirves? ¿A los hombres o a Dios? ¿Quién te llamó? ¿Te llamó la iglesia? ¿Te llamó el pastor? ¿Te llamó el líder? ¿Quién te llamó? Si te llamó el pastor, si te llamó el líder, entonces está bien lo que estás haciendo y vas a perecer. Y vas a perecer. Pero si realmente te llamó Dios, entonces Dios esta mañana nos dice y nos corrige, nos instruye a volver al camino. ¿Cuál es el camino? Más entre vosotros no será así. De la manera que estamos llevando el ministerio, no será así. ¿De qué manera? Señorearnos de la gente, mostrar a la gente de que somos alguien, de que somos algo, no somos nada. ¿Sabe lo que somos? Servidores de Dios, instrumentos en las manos de Dios, para que Dios se glorifique. Pero hoy día estamos buscando la propia glorificación nuestra. Dios se va a alejar de eso. Tenemos que procurar que el Espíritu de Dios, porque la única diferencia que tenemos, un liderazgo
en el mundo o liderazgo espiritual, la única diferencia, ¿sabes cuál es? El Espíritu de Dios en nuestras vidas, nada más que eso. Si el Espíritu de Dios está en mi vida, vamos a seguir en la senda que Dios quiere que seamos. Y Dios nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, porque eso es lo que todos esperamos. Si somos fieles en lo poco, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner frente a lo mucho. Y el Señor nos va a confiar grandes responsabilidades. Pero si somos infieles, nosotros nos estamos excluyendo. Nada más. Nosotros nos estamos excluyendo y nos estamos alejando. Yo espero en aquel día que Dios me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe cuál debe ser nuestra responsabilidad y nuestro cargo? Buscar a Dios mientras hoy puede ser hallado. Esa es nuestra responsabilidad. En eso debemos enfocarnos. Y Dios nos va a ir, si somos fieles en eso, Dios nos va a ir dando poco a poco responsabilidad. Pero hoy día vemos personas que se quieren saltar los pasos. No, dicen personas, yo conozco esto, yo ya sé esto. ¿Sabes qué? Cuando tú digas que tú sabes, en el fondo no sabes absolutamente nada. Y debemos ser humildes delante de Dios. Y humillarnos delante de Dios y decir, Dios, si en algo puedo servir, aquí estoy. Y Dios nos va a decir, no sirves para nada. Porque es Dios que se debe glorificar a través de nuestras vidas. Jueces 6:36 y último. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón aquí vemos que fue débil en la fe. Lo primero que vemos es que Gedeón fue débil en la fe, porque le pedía a Dios señales para confirmar una vez más si era Dios quien lo había llamado, mostrando así la debilidad de su fe, su incredulidad en el fondo. Pero Dios le responde. Y si Dios le responde a cada una de las peticiones que hace Gedeón aquí para fortalecer su fe, no es que Dios se esté sometiendo a la condición de Gedeón, que Gedeón esté poniendo condiciones y Dios esté respondiendo a esta condición, más bien respondiendo a los antojos de Gedeón. No es eso, sino que simplemente mira el plan de Dios aquí. Dios primero le muestra la misericordia y la compasión que Dios tiene con él, pero cuando Dios se revela a él y cuando Dios cumple lo que para Gedeón es importante para fortalecer su fe, entonces Gedeón no tiene otra opción que obedecer a los mandamientos de Dios. O sea, cuando Dios le responde, Gedeón entonces no tiene otra opción más que hacer frente al enemigo, porque Dios está con él, que enfrentar estas situaciones difíciles, porque Dios ya le demostró que no lo va a dejar solo, que va a estar con él y que lo va a sostener. O sea que Gedeón, en otras palabras, solamente debía confiar en Dios. Hoy día nosotros tenemos la palabra profética más segura y confiada, que es ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de instrucciones y también está llena de promesas para todos aquellos que creemos en Dios, que creemos en Cristo y ponemos en práctica sus mandamientos. Y yo creo que usted, como yo, como iglesia del Señor, hemos tenido convicción, seguridad y certeza de que Dios está con nosotros, que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, que Dios está en su vida y que sus promesas se han hecho fieles y se han cumplido en su vida y en mi vida también. Por lo tanto, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo de poder expandir y poder decir la palabra de Dios? Dice que toda homosexualidad, que toda persona que roba, que toda persona que está en fornicación, que toda persona que está en adulterio, que toda persona que comete aborto, que legisla con respecto a estas leyes del aborto y todo, eso es abominación a Jehová, porque la Biblia así lo dice. ¿Por qué tenemos miedo de decir eso? No tenemos excusa, sino que debemos enfrentar al enemigo no en base a nuestra opinión, sino en lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Y lo que debe primar es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios.
Gústele a quien le guste. Debe primar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no lo que yo digo, no lo que yo creo, si mi opinión no tiene ningún valor. Lo que aquí prima es la palabra de Dios, pero a veces nosotros queremos caer en gracia con el mundo. No me importa caer en gracia con el mundo. A mí me importa caerle en gracia a Dios, porque Él me va a salvar, Él me va a venir a buscar a mí. Yo no me quiero quedar en este mundo. Yo no me quiero quedar en este mundo. Entonces debemos enfrentar al enemigo dejando atrás nuestras carnalidades. Debemos enfrentar al enemigo dejando atrás nuestras carnalidades, nuestros vicios y rendirnos completamente a Dios para que Él realice su obra en nuestra vida. Porque el Señor está buscando un hombre que se pare en la brecha, que se pare ahí. Como le dice a Ezequiel, estoy buscando a un hombre que se pare en la brecha, que se pare ahí, que diga mis palabras, no sus palabras, mis palabras. ¿Y qué dice? No lo hallé. No lo hallé. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos limpiar nuestro corazón y derribar todos esos ídolos que tenemos en nuestro corazón. Ídolos carnales, ídolos que nos alejan de Dios. Debemos derribar esos altares, que son los altares del pecado, que nos une y que nos vincula a Dios. Debemos derribar todo eso. Debemos limpiar el terreno de nuestro corazón para que Dios venga y habite en mi corazón y su Espíritu Santo nos use. Y cuando su Espíritu Santo nos llene, eso va a provocar una evidencia que es el amor de Dios hacia el mundo, un amor práctico, un amor decisivo, un amor con convicción. Y usar estas redes y usar estos medios, ¿para qué? Para decir, la palabra de Dios dice al pecado, pecado. El pecado es pecado. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que está lejos de Dios se va a ir al infierno. Decirlo con valentía, con valor, y el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Y el Espíritu de Dios va a estar en nosotros. Porque es Jesucristo quien se debe manifestar, no yo. Oramos a Dios y damos gracias a Dios. Y quiero terminar señalando 2 de Pedro capítulo 1, 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en su lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios nos ha llamado y llenado con su Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser una luz. La luz de Dios debe alumbrar, la luz de Dios, Cristo debe alumbrar a través de nuestras vidas. Jesús debe alumbrar a través de nuestras vidas. Jesús va a alumbrar a través de nuestra vida cuando nosotros podamos expandir y podamos decir abundantemente lo que la palabra de Dios dice a la gente. Oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, este mensaje. Pedimos, Dios, tu bendición sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar a Dios, vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Vamos a pedir a Dios que nos llene de su poder y su Espíritu Santo. Así que les voy a pedir, por favor, que mantengan el pan, la copa, que esta es la copa del nuevo pacto, dice Jesús, hecho en su sangre. Jesús murió en la cruz del Calvario y no es menor el punto, eso es un acto sublime, una muestra de amor de Dios. Y Él vino a hacer un pacto con nosotros, a hacer este compromiso, a unirnos, a darnos esta esperanza, pero a la vez también nos da una promesa de estar con Él en la eternidad. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, tal vez, que está débil en la fe, que necesita, tal vez, Dios se le ha revelado, pero usted está tan ciego y tan abrumado por las aflicciones que no puede ver a Cristo. Pues es necesario que usted vea a Cristo con sus ojos espirituales, con su mente, su corazón, con su espíritu. Vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias esta mañana por tu gran amor y misericordia. Oramos, Dios, para que nos podamos poner delante de ti, Señor, como ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Y hacemos este compromiso, y hacemos este pacto contigo, recordando, Señor, recordando el gran sacrificio de amor que hiciste por nosotros, Señor. Un amor, Señor, sacrificial, que voluntariamente fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros. De la misma manera también nosotros esta mañana queremos morir a nuestro pecado, a nuestra carnalidad. Queremos derribar esos altares de pecado que están en nuestro corazón. Queremos que nos ayudes y saques de nosotros esa idolatría y que tú habites en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición sobre cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces tomamos el pan y tomamos la copa.
Dice aquí Jesús en reunión con sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos juntos, por favor, el pan. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Que Dios les bendiga, hermano. Que podamos tomar conciencia a lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Como mensaje central es derribar los altares y la idolatría que está en nuestro corazón y que está antes que Dios. Si derribamos esos altares y la idolatría que está en nosotros antes que Dios, Dios nos va a usar y va a venir un avivamiento espiritual, no una reforma, sino un avivamiento espiritual. Y realmente vamos a cumplir lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Que debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Permítame orar y terminar. Que Dios les bendiga. Oramos, Dios, esta mañana y rogamos, Dios, que habites en nuestro corazón, en nuestra vida. Dejamos delante de ti todo nuestro pecado, idolatría y altares paganos, Señor, que han ocupado el lugar que te pertenece a ti, Señor. Habita en nuestro corazón, llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo, para ser fieles en lo poco, para ser fieles en lo que tú nos has demandado, y para ser realmente la luz del mundo y la sal de la tierra, aunque eso nos cueste ser testigos, mártires, morir por tu causa. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo, y aviva nuestro corazón con tu Espíritu Santo y tu poder. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, que tengan un buen tiempo, una buena semana, que Dios nos siga bendiciendo, ayudando. Les invito a seguir conectados en todas las actividades que tenemos como iglesia a través de los medios tecnológicos. Que Dios les bendiga. Si quiere ofrendar, si quiere dar su diezmo, por favor puede hacerlo a través de esos datos que están apareciendo en pantalla, haciendo transferencia porque no nos podemos reunir. Si usted es invitado, si usted se congrega o es invitado y está aquí por primera vez, no se sienta comprometido, esto no es para usted. Que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde, muchas bendiciones. Adiós, los amo mucho en el Señor. Que Dios les bendiga, adiós, que estén muy bien.